Y ahí entra en juego mucho de lo que cuentas en tu libro, de este libro titulado Mujeres indígenas en defensa de la tierra, porque muchas veces las resistencias indígenas, como por ejemplo la que hizo posible el resultado del referéndum del Yasuní, pues muchas veces ha sido, si quieres, esto sería interesante que nos lo contaras también en relación con tu libro, pues han sido movimientos indígenas organizados y articulados y ahí las mujeres liderando muchas veces, ¿no? Bueno, en el libro yo hago un recorrido por los feminismos en Latinoamérica, con énfasis en el movimiento indígena de mujeres, hasta llegar, o sea, para entender toda esta genealogía, hasta llegar a algunos de los movimientos eh, socioambientales que son protagonizados por mujeres indígenas. Y a partir de aquí plantear algunas reflexiones de lo que desde el pensamiento filosófico indígena que las mujeres interpelan y también a partir de sus experiencias y de sus praxis como defensoras en muchos casos, bueno, cuáles son los principales elementos que se abonan al ecofeminismo. Yo encontraba en todo este recorrido, en muchas ocasiones estas mujeres que están en estos movimientos como defensoras, porque los proyectos extractivos ponen en riesgo la continuidad de las vidas en sus comunidades o vuelven imposible, ¿no? Que la vida siga reproduciéndose en sus comunidades, pues esto las lleva a tomar eh, el camino de convertirse en defensoras. Y muchas veces no están familiarizadas con los términos de ecología y de feminismo, que tienen más bien pues una impronta como más occidental. Bueno, cada vez más a través de las ONGs, del trabajo de feministas de base en las comunidades, sí se empiezan a difundir estos conceptos, entonces cada vez más les son familiares, aunque algunas veces no. Sin embargo, a mí me parece que el sentido, o sea, lo que significa el ecofeminismo, aunque no se recurra al concepto, está presente en lo que en lo que estas mujeres expresan. No lo aprenden a lo mejor en una, digamos, una manera teórica, pero sí que lo aprenden en la práctica, ¿no? Básicamente. Es que en la teoría de los ecofeminismos de América Latina indígenas, o también es que hay muchas denominaciones diferentes, feminismos territoriales, por ejemplo, feminismos comunitarios. Bueno, hay diferentes formas de denominarlo, pero coinciden en una forma de feminismo que parte de una noción muy amplia de patriarcado. O sea, que ve esta dominación patriarcal, además de en la relación de opresión que padecen las mujeres, en otras formas Ujú. de discriminación, ¿no? Que viven otros seres, como lo que sucede con la naturaleza y los otros animales. En esto coincide pues mucho con el ecofeminismo, que también, digamos, parte de esta noción amplia de patriarcado. Dentro de estos conceptos, de lo que son los feminismos de, digamos, feminismos indígenas de América Latina, pero claro, ahí entiendo que también hablamos de feminismos en plural, porque también se podría hablar de varias corrientes. No sé si nos podrías hablar de no sé, las dos, tres, digamos, las principales, para entender un poco las diferencias, porque también entiendo que lo que yo he investigado, que es muy rico el movimiento y diverso. Sí, y con muchos matices diferentes. O sea, por una parte hay un movimiento de mujeres indígenas que está pensando y actuando en relación a la madre tierra y no cuestiona este uso, ¿no? De la equiparación de la condición de las mujeres madres con con la tierra y todo lo que eso implica, o sea, que aceptan esta denominación. Y hay otros grupos de mujeres indígenas que van a cuestionar la reducción de la Pachamama a la madre tierra y van a denunciar cómo en sus propias culturas a ellas se les ha restringido a su papel reproductivo y que lo mismo sucede con la tierra. Entonces van a plantear una concepción de la Pachamama como cosmos, ¿no? Y van digamos, hacen una crítica que a mí me parece muy interesante de este concepto de madre tierra interpretado
o sea que se entiende que aquí está atravesado por una discriminación que padecen las mujeres y que padece la tierra cuando se les reduce al papel de la reproducción. O sea, me parece sumamente interesante lo que hacen. En todos los casos hay un punto de partida, digamos, de la filosofía, hay una matriz filosófica de sus pueblos, que es esta concepción de la comunidad, más allá del individuo, la interdependencia y la comunidad de todo lo que vive sobre la tierra. O sea, parten de esto está en la base, es su filosofía, pero ellas hacen algo sumamente interesante y es que van a interpelar en estas filosofías cómo hay atravesados prejuicios patriarcales. Por ejemplo, en la misma comunidad, dentro del feminismo se ha cuestionado que muchas veces la comunidad se ha utilizado como una razón para negar derechos a las mujeres. Y entonces ellas lo que van a cuestionar es la concepción misma de la comunidad, eh, y a mostrar que, digamos, no puede haber una verdadera comunidad si no se consideran también los derechos de ellas, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, hay una parte muy bonita de la filosofía indígena que a mí me gusta mucho por todo lo que significa. Hay diferentes términos en diferentes lenguas de diferentes poblaciones, pero es esta afirmación de que todo lo que existe, lo que decíamos, el valor intrínseco, lo expresan de la manera de que todo lo que existe sobre la tierra tiene corazón, y el corazón es entendido como un principio de dignidad, de inteligencia, de voluntad, de racionalidad. O sea, tienen una concepción distinta a como nosotras utilizamos este término. Y entonces las mujeres indígenas se van a reivindicar como portadoras de corazón. Y esto es algo que tiene una potencia ética y transformadora de sus propias filosofías, porque cuestionan las expresiones del patriarcado, más allá de cualquier idealización de los mundos indígenas. Ellas cuestionan cómo opera el patriarcado indígena y también cómo están padeciendo el patriarcado occidental y cómo estos dos patriarcados convergen y ellas están ahí en medio, padeciendo los embates de estas dos formas de patriarcado, y están desarrollando también estrategias de resistencia. Qué bueno. Es decir, que entiendo que hay un feminismo indígena que no solamente es una reacción contra el saqueo, el expolio de sus recursos, sino que también es un replanteamiento, una crítica hacia su propia cultura para que avance hacia, digamos, hacia una expresión menos patriarcal de esa cultura, ¿no? O sea, que no solamente se están oponiendo a ese expolio de fuera, sino que también están replanteándose desde dentro, lo cual da lugar a un montón de riqueza de crítica muy interesante. Sí, en el libro yo voy trabajando, digamos, toda esta historia, y luego en los movimientos de mujeres que recupero, hay muchísimos más que los que hay en el libro, ¿no? Porque en la medida en que el neoliberalismo en su fase actual ha llevado estos proyectos extractivos básicamente a cualquier rincón de la tierra. O sea, hay una expansión y cada vez más violentos son y tienen mayor alcance estos proyectos extractivos. Me refiero a todas estas compañías mineras, cementeras, refresqueras, etcétera, que se establecen en un territorio, lo destruyen, lo dañan ecológicamente, dañan a la población, hacen falsas promesas de trabajo y generan conflictos socioambientales. O sea, ahí me estoy, pero cada vez son más agresivos, eh, tienen más vínculos con los aparatos represores de los gobiernos para acallar, ¿no?, las movilizaciones sociales. Y entonces vemos aquí una serie de problemáticas muy complejas que están experimentando las defensoras, porque digamos a toda esta violencia estructural se suma pues todas las cuestiones específicas de género. O sea, toda la degradación que causan estos proyectos extractivos plantea muchos problemas respecto a lo que decíamos anteriormente del cuidado,
la gente se empieza a enfermar más por la contaminación del proyecto extractivo y las mujeres aumentan sus trabajos de cuidado, escasea o está contaminada el agua, los alimentos, o sea, se va volviendo todo cada vez más difícil. Muchas veces el ejército, los ejércitos de los países van a reprimir los movimientos sociales y entonces está también la violencia sexual hacia ellas, o sea, se van masculinizando y deteriorando estos territorios en muy diferentes niveles, ¿no? Y las principales afectadas pues son las mujeres y eso nos ayuda a entender por qué son quienes en muchos de los casos están en la primera línea. Esto de poner el cuerpo, ¿no? Que escuchamos de manera constante, tiene que ver con lo que estoy diciendo. Se lo digan sino a los familiares de Berta Cáceres, que quizás es uno de los principales ejemplos, ¿no? De mujer indígena liderando una lucha y asesinada probablemente por un complot donde había intereses estatales y privados, vamos, está bastante claro por dónde iban los tiros, ¿no? Y ahí, pues, quizá es uno de estos ejemplos paradigmáticos, pero hay muchos más, ¿no? De mujeres que lideran estas luchas y a veces, lamentablemente, con consecuencias tan dramáticas y tan violentas, ¿no? Sí, sobre el de Berta Cázares, bueno, como punto de partida para mencionar algunos más, por toda la relevancia que tiene en cuanto que se convierte como, digamos, es simbólico para ayudarnos a entender cómo están viviendo las defensoras. Hay cosas muy interesantes en el caso de Berta Cázares, porque ella tenía bien claro la cuestión del el concepto feminismo, de lo que esto Sí. implicaba. O sea, eso lo podemos ver en sus discursos, que ella lo sabía, lo tenía muy claro con ese término, pero también la filosofía viva de su pueblo lenca. Hay una parte muy bonita donde ella dice lo que significaba el río Hualcarque, que ella defendía, ¿no? De esta hidroeléctrica, lo que significaba para ella. Entonces nos queda claro esta concepción de que para ella el río estaba vivo, tiene un corazón. Entonces tenemos ahí a una ecofeminista en acción, como muy claramente identificada. Y bueno, la teoría de estos movimientos, lo que yo he visto en todo lo que he estado revisando, pues que es un camino en construcción y que las teóricas indígenas, para no hablar en nombre de nadie, ¿no? Yo recupero a todas las teóricas que pude encontrar y que muchas veces también son de ellas mismas defensoras en sus comunidades o están muy cerca de las defensoras, o sea que participan en movimientos de resistencia socioambiental. Esto es una característica sumamente interesante de la teoría de estos movimientos, ¿no? Su vinculación directa con lo que se está viviendo. Bueno, hay pues diferentes historias, son muy inspiradoras las historias de las defensoras y nos enfrentan también con una discriminación estructural que padecen estas mujeres por la pertenencia étnica, por el género, por la clase, o sea, cómo se entrecruza todo esto y cómo a pesar de todo esto, en contextos muy difíciles, pues llegan a tener victorias relevantes. Y algo que considero muy significativo, en todos los casos, cuando obtuvieron victorias estas mujeres, ellas tienen muy claro que la problemática es tan grave que lo que ganan es como demasiado poco comparado con todo el problema y que no están pensando nada más en lo que afecta a sus comunidades, sino que están pensando en sus países, en el mundo. O sea, están pensando cómo esto que ellas están defendiendo afecta mucho más allá de ellas mismas. Insisto, todo esto me parece como muy valioso para el diálogo Es, ecofeminista. lo es, y además de que ser muy valioso, es que aporta precisamente eso, mucho valor en referencia a una cuestión muy concreta. Esta pregunta, para las dos en concreto, que si quieres vamos a seguir contigo, Aime, pero luego quiero que Dina me dé su visión sobre lo que os voy a comentar. Y es que hace poco, Pedro Burruezo, que tenemos una sección con él y nos habla de las noticias de la Asociación Vida Sana, una vez hablando me dijo aquí, en Noticias Positivas, dijo, es que yo creo que el mensaje ecologista ha fracasado en el sentido de que se ha vuelto un mensaje muy racional, ¿no? Demasiado plano, en el sentido de que apela demasiado a la razón, a los datos,
pero le falta conmover, le falta conectar, le falta inspirar, ¿no? Y eso no se hace solo con datos, ¿no? Decía Burruezo, ¿no? Y esto lo digo, Aime, porque en estos discursos de ecofeminismo desde los movimientos, desde el ecofeminismo indígena o ecofeminismos de mujeres indígenas, pues sí que veo, intuyo por lo que me estás contando, que esa capacidad de conmover, de inspirar, de apelar a algo que no son simplemente discursos, está ahí desde el punto de las mujeres feministas. Entonces, quiero que me comentes cómo lo ves tú y luego quiero que me hable Dina de lo mismo, ¿no? De si es verdad que necesitamos un discurso ecologista que conmueva, que no simplemente de datos, ¿no? Sino que haya detrás un discurso más allá de los fríos datos, ¿no? Pues si quieres empezamos con la visión de Amy. Bueno, voy a hacer así breve para tratar de pensar esta cuestión o esta pregunta a partir de una de las historias de defensoras que recupero aquí, ¿no? Muy, muy breve. Ella va a protagonizar un movimiento de defensa del agua contra una minería donde yo vivo, en Colima, México. Eh, y bueno, esta defensora estaba muy enferma de la contaminación de la sangre por el contacto constante con pesticidas y fallece. Y bueno, yo pensaba ella no aparece en las estadísticas de defensoras asesinadas. Sin embargo, el sistema tiene muchas formas de matar. O sea, evidentemente también fue asesinada por el sistema agrotóxico al que estuvo expuesta toda su vida como jornalera para poder sobrevivir, ¿no? Entonces yo pensaba, un caso como el de ella, Epitacia Zamora, se llamaba Pita, cariñosamente la recordamos aquí a la defensora del agua, ¿qué plantea o cómo interpela al feminismo, por ejemplo, en Occidente? Eh, o sea, ¿qué tipo de preguntas plantea? Eh, ¿Qué tipo de cosas también podrían entrar un caso como el de ella o como el de muchas otras mujeres, qué tipo de problemáticas están mostrando, ¿no? Que sería necesario que estén consideradas, digamos, en un diálogo feminista transcultural. Ujú. Eso que para que lo responda Dina, a lo mejor, ¿cómo lo ves tú, Dina? Porque es que es compleja la cuestión, ¿eh? Sí, ya te lo ha dicho Aimé, que es lo que le pasa a las filósofas como Aimé, que tienen que pensarse las cosas, como que una pregunta tan profunda, ¿no? Tela, ¿eh? Fíjate, claro, de todas maneras, en la línea de lo que tú comentas, Dani, es curioso porque compañeras nuestras, mías y compañeras de Aimé de la red ecofeminista, muchas veces eh, me vas a entender cuando aparecen muchos compañeros ecologistas, que por supuesto todo lo que dicen es verdad y que mm, el ecofeminismo es también ecologismo, ¿sabes? Que no estoy diciendo en absoluto lo contrario, pero cuando se ensarzan en discusiones, tweets o algo, si va a subir 1,4 grados o va a subir 1,5 o va a subir 1,6 y abro hilo y sobre las corrientes del Golfo que van a desplazarse no sé cuántos metros. Quiero decirte que eso, desde luego, que le damos la importancia que la ciencia tiene, pero también hay que entender que ojalá sean medio grado lo que suba las temperaturas, que ya vamos por 1,5, pero que lo importante no es que sean 2,7, 2,8, que desde luego no lo vamos a saber, no lo podemos entender, sino eh, es apelar a los sentimientos, porque si hay algo que es cierto es que no estamos ganando a la sociedad al completo. O sea, ahora mismo estamos polarizados y yo con respecto si lo veo mirando hace unos años, esta polarización de la sociedad hace que se nos vea a las feministas y a las ecologistas muchas veces como parte del problema y no como la solución, cuando muchos de los argumentos que se han puesto sobre la mesa estudios científicos se han cumplido absolutamente. O sea, y Totalmente. todas las personas, todos aquellos que lo dudaban, se reían,
decían que sobre todo siempre se apelaba a la exageración, al miedo que creaba. Nadie ha pedido perdón nunca diciendo, uy, esta gente tenía razón, ¿no? Estos compañeros, estas compañeras tenían razón. Por lo tanto, es verdad que puede que este mensaje de que viene el lobo, que todo, y que al final hay una gran parte de la sociedad que considera que sigue viviendo bien, que no pasa nada, que habrá una solución tecnológica que este hombre blanco, europeo, del norte, claro, sacará alguna forma de, digamos, de energía, de utilización de energía de forma absolutamente limpia, o de los residuos, o un plástico que no contamine, todo eso que no va a pasar, todo ese tecnooptimismo que, bueno, que sí conecta con una gran parte, que está conectando con una gran parte de la sociedad, y tenemos que ser críticas. Y yo creo que sí, que el ecofeminismo tiene la respuesta en parte a esa, digamos, falta de éxito que hemos tenido cuando, si yo lo pienso, no entiendo por qué, cómo alguien puede no considerarse ecologista, ¿no? Ya, digamos que feministas las mujeres, por supuesto que no lo entiendo, pero los hombres los varones tienen que renunciar lo mismo a ciertos privilegios. Hablamos de feministas, pero con la ecología nos lo jugamos todos, ¿no? Que es la supervivencia de la especie. Y bueno, entonces tendríamos que ser críticas, y tendremos que ser críticas nosotros y ver que realmente no estamos llegando a una gran parte de la sociedad, como digo. Al final siempre surge en este punto la apelación a la cultura, ¿no? Cuando decimos que hay que cambiar las cosas, estamos hablando de un cambio cultural. Y cuando hablamos de cultura, hablamos también de creaciones culturales que sean capaces de conmover a la gente, ¿no? Y Exacto, las ecofeministas, esto es algo central, importante, es que damos, digamos, como los epicuros, que nos lo explica siempre Alicia Puleo, que son filosofías antiguas que ellas siempre estaban ya desde hace muchos siglos, y que entendían que se puede ser feliz con la amistad, dándole valor a la amistad, a la contemplación de la naturaleza. Bueno, es que es muy fácil, o sea, estar en un bosque precioso en medio viendo cómo vuela un buitre, eso puede ser de las sensaciones más bonitas que puede sentir una persona, ¿no? Pues darle valor como he dicho, a la amistad, a muchas cosas que no tienen por qué tener una huella que ya no ecológica, que no nos podemos permitir, ¿no? No hace falta volar a Nueva York para un fin de semana, ¿no? Para ser feliz. Pues fíjate, entonces estamos hablando de una manera de contemplar las cosas que en algunos casos ya están en ciertas concepciones de los feminismos indígenas, ¿no, Aimee? Bueno, yo creo o considero que es el ecofeminismo justamente el que ha asumido la tarea de pensar y de actuar respecto a este tipo de planteamientos. O sea, el ecofeminismo ha caminado tanto del norte hacia el sur como del sur hacia el norte. Tiene toda una dimensión de interculturalidad crítica que reivindica los diferentes textos y vertientes ecofeministas, a pesar de lo diferentes que puedan ser entre sí, puede haber grandes diferencias entre expresiones del ecofeminismo, pero coinciden en que hay una valoración positiva de culturas no occidentales y de lo que los saberes ambientales de las mujeres en estas culturas, ¿no? Desde luego, yo insisto siempre en una aproximación crítica en ambos sentidos, en ambos lados, ¿no? Y es el ecofeminismo el que hace esto, y también lo que ha dicho nuestra maestra Puleo sobre la solidaridad feminista internacional. O sea, respecto a lo que yo planteaba, decía, bueno, cuento una breve historia y qué pasa o cómo interpela esto al feminismo considerado como tal. Y es justamente esto, ¿no? Esta solidaridad feminista internacional. Yo creo que aquí hay como un núcleo